Unas Sí, fotos. yo Recuérdame, lo he por visto igual. favor, clínica. Esto es la clínica. Empezamos con la presentación, Carlos. Ya en este Vamos. momento. ¿Cómo Bueno, es que estamos el aquí título? desde Argentina. Bonjour, France. Un Bonjour. momento, ya. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Francia. Hoy nos encontramos junto a Inés Gandolfo, presentadora, y Carlos Cruz Vima, dará una conferencia titulada Innovalit, Clinic pour Écrivains Autores. Puede comenzar, muchas gracias. Gracias, gracias, Renzo. Bonjour, France. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bienvenidos y queremos agradecer desde aquí de Argentina a todo el equipo de personas invisibles que están detrás de cada presentación. Alan Morales y César Salvatierra, fundadores y directores de la Confederación Internacional del Libro, organizadora de las ferias virtuales. A todo el equipo de host, en este caso Renzo, que se encargan de que las presentaciones salgan bien, a los distintos colectivos culturales de Pilar, San Martín, El Hernautas y Editores Duncan, y al señor Sebastián Dávalos de la editorial Duncan. Y sobre todo a nuestro embajador cultural para Argentina, Fernando Bustos Otzomec. Damos entonces comienzo a la clínica. Para eso presentamos al señor Carlos Cruz Vima. Esta es una clínica literaria de redes virtuales donde Carlos Cruz nos va a explicar cómo se idea toda esta situación. Así que primero, bueno, darte la bienvenida, Carlos. Un gusto estar acompañándote. Carlos ha sido el iniciador, el creador de este ambiente, de este lugar que se llama Innovalit, un lugar literario que nos convoca a los escritores a entrar en las redes virtuales para poder autogestionarnos y para poder ser más conocidos. Así que adelante, Carlos Cruz, bienvenido. Muchísimas gracias, Inés. Y también a todos los que nos están escuchando y todos los que están allí, eh, estar presente de manera virtual en esta charla. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Cruz Villarruel, soy ingeniero y licenciado en informática y desde hace un tiempo estoy acompañando a escritores para fortalecer su presencia en las redes sociales. Y la necesidad vino a través de, se me acercaron desde la editorial Dunque para que le echara una mirada y un vistazo de cómo debería de ser la presencia de un escritor en redes sociales. En ese momento lo que me permitió lo que me permitió a mí fue hacer un diagnóstico, un primer acercamiento de cómo un autor y en qué forma debe manifestarse. Si bien es cierto, muchísimos de los autores eh, tienen una carrera profesional o están empleados o vienen de la rama de la empresa o también son emprendedores, se le inserta un elemento de lo que es dentro de su servicio el libro como tal. Pero si bien es cierto, algunos de ellos lo tienen como hobby, también es cierto que muchos de ellos también son profesionales en el área de la escritura. Entonces, por ahí hay un cambio de lo que de lo que es la persona y lo que es el escritor. Entonces, yo siempre, en su momento, lo que sugiero de primera instancia es que los escritores, no solamente como carrera profesional, sino también como parte de su servicio, que se presenten tal cual es. O sea, y ahí se desgrona o se marca o yo hago como especie de una edición o edito completamente todo lo que es la situación y hay cuatro vertientes, ¿ok? Primero, porque muchos de los autores no están acostumbrados a mostrarse en redes sociales. Entonces, por allí hay que trabajar un poco lo que es la parte de mindfulness, porque aunque sea, eh, mm, si bien es cierto, no tenemos referencias sobre ese escritor y que apenas está comenzando, tiene poco tiempo dentro del rubro, hay que mostrarse, igual hay que mostrarse. Bien,
También está el otro elemento de lo que es trabajar con la marca profesional. Es decir, si tú como persona representas muchísimos valores, muchísimas, me están llamando por otro lado, perdón, muchísimo, si representas valores, pero cuando tú te muestras en las redes sociales, tú tienes que mostrarte como una marca personal. Y detrás de eso también hay que hacer un trabajo. El otro elemento también es la parte de la presencia en sí de la red de Internet, que se hace a través de un sitio web o página web. Y también el último elemento que también es importantísimo es el marketing como tal. ¿Ok? Entonces, en esas cuatro patas se fundamenta sobre Innovali. ¿Ok? Le colocamos así por un tema de innovación literaria, porque justamente nuestro diferencial van enmarcados dentro de estas cuatro patas de la mesa. ¿Ok? Ahora bien, para ahondar y profundizar un poco sobre el elemento, en el primer elemento que es la parte mostrarse en las redes sociales, sí, hay que romper un poco e irse adaptando sobre la presencia como tal. Es decir, o sea, ¿por qué me limito a mostrarme en las redes sociales? ¿Por qué me estoy siempre bloqueándome para mostrarme en las redes sociales? Y eso se trabaja o se marca o se vincula, inclusive dentro del mismo curso se hace ejercicio a través de ti, a- Inés, que tú no lo, y lo haces perfectamente, porque mucho de eso, de ese trabajo interno tiene que ver con nuestro niño, tiene que ver con el pasado que de alguna manera nos limitó para que no nos pudiéramos mostrar en las redes sociales. Entonces, a través de Inés, me parece curioso porque tú vienes y dices, no, pero que yo tengo, sí, tiene mucho que ver, muchísimo, ¿ok? Si bien es cierto, nosotros dentro de una familia cumplimos varios roles, o sea, es el rol de hijo, es el rol de sobrino, es el rol de amigo, es el rol de, ¿ok? Inclusive hasta de primo, aquí también, o sea, si muchos de esos roles tenemos que cubrirlos, ¿ok? Para comenzar entonces tenemos que trabajar esa parte. Luego está la parte del marca personal, que también lo hace un compañero y este compañero lo trabaja perfectamente, ¿sí? Yo quiero hacerte unas preguntitas para que la gente te conozca más y nos conozca como Innovalit, ¿no? Sí, Como grupo. ¿Cómo se te ocurre a vos? Porque yo te conocí a vos en una presentación de redes, sí, que después está esta anécdota que cuando vos me convocaste, yo dije, ¿para qué me quieren a mí que yo las redes las uso de cara dura que soy? Entonces, ¿y cuántos somos los que componemos Innovali? ¿Quiénes somos? ¿En qué área estamos cada uno? Porque hoy estamos acá nosotros dos, yo como presentadora y parte de Innovali haciendo toda esta cosa de abrir cabezas, como decís vos, que es un poco esto de mostrarle el escritor independiente, en el caso de Duncan, que es donde estamos dando las charlas, pero por lo general, en el ámbito social y cultural, los escritores independientes autogestivos son personas, hay escritores muy jóvenes de 14, 15 años, 20 años, pero la mayoría de los escritores somos de más de 50, 60 años para arriba. sí, Entonces, todo este tema de las redes nos cuesta muchísimo porque el escritor ya tiene de por sí un ego instalado. Entonces, esto de mostrarnos, de estar tratando de que todo el mundo nos vea y qué sé yo, nos parece como que vamos a hacer lío en las redes. Entonces, ¿cómo se te ocurre a vos armar? Porque vos sos el ideador de Innovalit, sos el que generó este espacio y que elegiste a tres personas más, en ese caso estoy incluida yo. ¿Quiénes más pertenecen al grupo Innovalit que hoy por una cuestión de tiempo, de espacio, de temas laborales no pueden estar con nosotros? ¿Cómo fue el tema? sí, en principio, porque justamente en ese primer encuentro hice un diagnóstico, hice un primer acercamiento y pude detectar estas áreas que verdaderamente estaban fuertes, sobre todo en la parte de mindfulness, sobre todo esa parte limitante de mostrarse, ¿ok? Porque eh, mm, si bien es cierto, hay muchos autores
como digo yo, de juventud acumulada que no, todavía no se permiten Yo mostrarse. tengo, yo tengo juventud acumulada. O sea, no tienen esa valentía. Entonces, por allí me gustó mucho y sobre todo en la forma en cómo tú te acercaste, porque ahí tú diste, "Mm, esta es la que nos va a orientar en esta parte". Pues en el mismo proceso se fueron creando la necesidad. Yo de hecho, de ese primer encuentro tengo un relato que me gustaría, bueno, más adelante compartirlo porque ahí como bien hablamos, me abrió la cabeza, ¿ok? En ese sentido. Y en Innovali somos cuatro personas, ¿ok? Son cuatro compañeros, somos cuatro coequipos, y que cada uno en su área fortalece lo que es la presencia del autor en redes sociales. En primera instancia, bueno, a ti, Inés, por tu parte de la parte de Gestal, la parte de acompañamiento psicológico, que eso también es bueno, ¿sí? La otra parte que tiene que ver es marca personal, que lo hace Mairo Toyo, ¿ok? Que él trabaja muy bien, perfectamente, y de verdad que mil aplausos para él. Luego está Alexia Ortegano, que trabaja todo lo que es la parte de marketing, no solamente orgánico, sino también pago, ¿ok? Y ahí ella nos vislumbra o nos enmarca para un primer inicio de cómo sería la planificación, inclusive hasta cómo se tienen en qué horario, en qué día se tienen que planificar. Inclusive también ella trabaja lo que es la parte de identificación que tiene vinculación con la marca, como ya he dicho con Mairo, porque tenemos que estar claro que como escritores, qué es lo que queremos mostrar o qué es lo que nosotros queremos mostrar. ¿Ok? Bien. Y bueno, también estoy yo por lo que es la parte de página web, porque tener una página web de por sí, ya como persona, ya te da una presencia en línea, que eso es lo que a la final lo que gana es reputación. Bien. Pero más allá de eso, para que tú lo tengas en cuenta y todos los que nos estás escuchando, ¿por qué te elegí a ti? Primero porque justamente eres escritora, ¿ok? Y ya tienes 5 libros escritos. Y por otro lado, también porque independientemente en qué condiciones estás, te muestras en las redes sociales. O sea, la edad no es impedimento para mostrarnos en las redes sociales, ¿ok? Yo me acuerdo nosotros tenemos, bueno, hay eh, un influencer muy famoso italiano que se muestra en las redes sociales y tal cual es, o sea, no tiene que vislumbrarse cualquier sentido, sino que se muestra inclusive cosas de su casa. Bueno, porque él lo prefirió así. Pero en este caso, para tratarse de un editor, de un escritor, perdón, eh, eso lo va a elegir el escritor como tal. ¿Bien? Y también una parte muy importante que yo siempre lo he y admiro eso de ti porque estás abierta o sea, estás abierta, mira, podemos hacer esto, podemos mejorar esto, podemos, ok, vincularnos en esto, podemos. Y ese es otro de los elementos por la cual estás dentro del equipo, ok, porque estás abierta a recibir eh, justamente innovación sobre tus redes sociales que ya pronto se va a materializar eso. Bien, entonces en esos términos fue que se construyó el equipo un poco para justamente fortalecer la información que a través del evento se otorga. Bueno, otra de las cosas que te quería preguntar, porque yo estoy como también presentadora, que no es mi rol habitual aquí, pero bueno, nuestro embajador, Fernando Bustos Otzomec, considera que estoy preparada para ello y bueno, allá vamos, porque yo soy una caradura de aquellas. Este, a mí me llama mucho la atención cómo, teniendo 30 años de terapeuta, trabajando con gente, con personas, con distintas dificultades, con distintas... Yo no trabajo con patologías, yo no trabajo con personas enfermas mentales, sino que Sí, trabajo con las personas que tienen alguna situación emocional que aliviar en su vida.
¿sí? Por eso trabajo con la Gestalt y con el análisis transaccional. Entonces, algo que me incentivó a decirte que sí en esta cosa que para mí era nueva fue una frase tuya muy importante, que parece muy tonta, pero que es muy importante, que vos dijiste, usar las redes, que esto se armó como un cotidiano en los que tenemos juventud acumulada, como vos decís, yo tengo Sí. 60 años de niñez acumulada y 50 de Ah, juventud acumulada, porque tengo 67 años. Este, para que veas. entonces, lo que vos comentaste en una oportunidad, dijiste, antes de pandemia, nosotros salíamos a la calle, íbamos a comprar, nos relacionábamos con las personas y en pandemia nos tuvimos que guardar. Entonces, piensen en las redes como la forma de salir a la calle, de ir al mercado a comprar o a vender. Eso me pareció genial. Yo dije, Mm. wow, esto abre cabezas. O sea, por Sí, ese motivo yo acepté estar en Innoval y con un terror tremendo, porque encima me enchufan primero para hacer la apertura de Innoval. Entonces, bueno, esto quiero también que comentes un poquito, ¿no? Que las redes nos sirven para eso, para relacionarnos, para andar. sí, exactamente. Es otra cara, sí, es otra cara de nosotros, ¿ok? O sea, de hecho, muchísimas de los trámites, a veces hasta que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer a través de Internet, ¿ok? Y eso también es otra propiedad que debemos asumir el hecho de estar en las redes sociales. Voy a ir un poco más allá porque inclusive cuando no se, ahorita si se puede decir, si no estás en las redes sociales no estás en nada, ¿ok? Porque hasta por el hecho de estar en el banco, de hacer un trámite en el banco, te preguntan, mira, ¿cuál es tu perfil? Porque eh, em, hay muchísimas empresas que te hacen ingeniería social sobre tu perfil. O sea, así como tú lo detectas de manera presencial, hay una manera digital de poder medir el comportamiento de ese autor, ¿ok? Entonces, más allá de eso también, si uno se muestra tal cual es o pretende, mira, esta es mi intención, porque eso sí es verdad, o sea, cuando tú eh, te vislumbra o te haces presencia en las redes sociales, lo que te va a permitir es conocer no solamente de ti una parte que es importante, sino es la parte pública, sino también lo que tú ofreces, ¿ok? O sea, si bien es cierto en la calle, tú te puedes presentar, mira, yo vengo a este café y vengo a ofrecer este servicio, eso también tú lo puedes hacer a través de las redes sociales. ¿Ok? Entonces, no es solamente, o sea, no es solamente la red social como un elemento de información, sino también un elemento de educación. Y esa es otra de las intenciones a la cual yo aporto mi granito de arena para que nos mostremos desde un punto de vista educativo. ¿Ok? Más allá de lo que pueda simbolizar el hecho de ser autor, porque justamente leer un libro también es educación. Ujú. Bueno, vos sabés que en mi trabajo como terapeuta, yo cuando recibo al paciente, al consultante o al paciente por primera vez, le pregunto si tiene redes sociales, porque generalmente yo los atiendo por problemas relacionales, sociales, culturales, emocionales, ¿no? ¿Sí? La Sí. persona tiene ataques de pánico o le cuesta relacionarse, todo ese tipo de cosas. Entonces yo, en la primera entrevista, el primer encuentro con el paciente, le pregunto precisamente si tiene redes, si tiene un correo electrónico, si tiene, está activo en Facebook, si está activo en Instagram, en alguna red social, si tiene WhatsApp, Sí. si se relaciona de forma virtual con las personas. Porque la persona por ahí cree que no está relacionándose, que está como ensimismado, que está como guardado y sufre mucho por eso. Y en realidad lo que está haciendo es tener un exceso de actividad en redes que no te permite salir a la calle. Entonces la persona se mantiene mucho tiempo en el ámbito propio y eso hace que cuando salga tenga esta cosa, por decirle de alguna manera, estos miedos. Entonces Sí. manejamos los miedos como una emoción auténtica. Entonces, a mí me pareció muy bueno lo de la clínica, cuando nos ofrecen estar en las ferias itinerantes virtuales internacionales, como en este caso
hoy compartiendo con Francia, toda Europa y África, y nos pusieron el nombre de Clínica Literaria para Escritores Autogestivos Independientes a través de las redes virtuales, ¿no? Me pareció muy piola lo de clínica, porque yo lo que hago es clínica, si bien es clínica social lo que hago con la gente. Entonces me pareció que nos claro. habían enfocado en un título muy importante. Eh, ¿Cómo te sentís vos en este ámbito, en estar en el ámbito de los escritores, en el ámbito de la literatura, llevando las redes? Mira, por un lado ha sido interesante porque obviamente para materializar la presencia de un autor dentro de las redes sociales tiene que ser previamente una investigación. Y no solamente investigación de la literatura en sí, de lo que ofrece ese autor, sino también de la parte personal y profesional de ese autor. Entonces, me ha permitido con un poco conocer en profundidad y qué es lo que manifiesta o quiere manifestar el autor. Y aparte de eso, como digo yo, siempre tengo el pianísimo o la cosquilla o ese gusanillo de escribir. Entonces, eso es lo bueno de estar entre escritores y autores autogestivos porque algo bueno se va a pegar. Entonces, en ese Seguro. sentido, de Viene, forma indirecta, viene algún claro, libro tuyo en breve. O sí, sea que totalmente. seguramente en alguna de estas ferias virtuales la vas a tener a Natalia presentándote como escritor también y haciendo la presentación de tu libro, seguramente. Totalmente, Yo, aceptadísimo, totalmente. digo yo. Entonces, por eso me he sentido grato, me he sentido que verdaderamente muy, muy cumplidor sobre esa responsabilidad que uno tiene, ¿ok? Porque lejos de gestionar las redes sociales, aprendo cada día, no solamente de los tipos de libros, sino también del género, a quién van enfocados, de qué forma se le puede presentar un libro a una persona sin que le vendas, cuáles son las utilidades del libro. Ese tipo de cosas son los que permiten que yo cada día esté más fascinado en el área y el sector literario. Bueno, y otra cosita que quería comentar también, que nosotros hoy estamos un poquito apretados de horarios porque nos pasamos con algunas presentaciones y entonces queremos ser respetuosos, así que nos queda un ratito más todavía de presentación en la Feria Internacional de Francia. Nos quedan unos 10 minutitos, más o menos 15 antes de Ok, despedirnos. Yo quería comentar que esto de estar en Innovalit, venía con un programa de radio de hace más de 15 años y bueno, ahora sabes que la radio está un poquito, no en decadencia porque sigue funcionando lo que es radio, pero está en la modernidad del streaming. Entonces nosotros estamos todos los lunes desde acá de Argentina a través de YouTube para el mundo, desde un YouTube que es On Radio Digital, donde pueden ver un streaming que logramos amalgamar lo que es Despertares, que era mi programa de radio radial, y lo que es Innovalit, que no tenía una mirada desde la radio. Entonces, en este momento, lo que hicimos fue ensamblar Despertares con Innovalit, y entonces estamos incluyendo incluso a todo lo que es literatura, cosas esotéricas como tarot, numerología, astrología, pero también redes sociales y donde tenemos invitados periódicamente, invitamos a la gente de Francia, obviamente nos manejamos en el idioma castellano, invitamos a la gente que nos está compartiendo desde Francia y desde todos lugares del mundo para que se conecten con nosotros, para poder ser parte de ese Despertares que va todos los lunes a las 16 horas Argentina, 16 horas a las 4 de la tarde de hora argentina. Todos los lunes estamos haciendo un streaming en On Radio Digital aquí en Buenos Aires. Entonces, bueno, que toda la gente está invitada a compartir con nosotros algún rato, alguna entrevista, ya sea en el ámbito de las redes, en el ámbito de los emprendedores, en el ámbito de los escritores, en todo lo que tenga que ver con lo que es cultura y patria, por decirlo de alguna manera, porque uno hace patria. Desde ese lugar hacemos patria, o sea, marcamos un lugar en el mundo. sí, Entonces, obvio. bueno, esto es un camino que nos abrió también, a mí principalmente me lo abrió las redes sociales, el estar en el grupo de Innovali.
O sea que el estar en redes sociales me da la sensación, no sé si estoy equivocado o no, que nos abre un panorama, una visión mucho más amplia, más allá del temor que le tenemos a las redes sociales, a las Claro. plataformas, por ejemplo. Sí, es muy importante lo que acaba de decir, pues, por ejemplo, nosotros que estamos en el streaming ahora, nos vincula con otras personas. O sea, eso tú lo acabas de decir. Inclusive aprendemos de esas entrevistas, ¿ok? Ujú, Más allá, inclusive de lo que puede simbolizar el hecho de que ese autor se acerca a nosotros a través del libro, pero también tiene servicios. ujú. Entonces, ahí es donde vuelvo a ratificar o vuelvo a mencionar, porque nos amplía el panorama, nos abre otro mundo, conocemos muchísimas más personas desde una intención honesta, franca, transparente, ¿ok? Respetuosa, porque desde allí es como nosotros podemos vincularnos y mejorar un poco también la situación de las redes sociales, que las redes sociales no es solamente para ofender, sino también para manifestar cosas buenas y enseñar cosas a través de los libros. Allí y en ese espacio me ha resultado también interesante porque hemos entrevistado a personas hasta de Córdoba, ¿ok? O sea, el programa de este lunes entrevistamos a la escritora Marcela Ríos, que nos aportó gran parte de lo que es su obra, pero también tenía servicios vinculados a ese libro. Entonces, ese es un ejemplo vivo de lo que simboliza estar en las redes sociales. Y próximamente vamos a tener una escritora de Caracas, tengo entendido también. Sí, también, exactamente. Ujú. También. Para, O sea para que dentro de está dos abierto, semanas. que tenemos, claro, porque Y a mí tenemos abierto. me ha Sí, parecido interesante porque ya tenemos cubierto el mes de agosto. el mes de agosto, una barbaridad, muy loco, muy lindo. Y tenemos parte de Sí, septiembre ya comprometido, que eso es muy sí, bueno también. hoy me acaba de confirmar otro, otro entrevistado. Perfecto. Y bueno, el tema es que las presentaciones, o sea, las entrevistas las podemos hacer en forma virtual con esta gente que está en Córdoba, que es una provincia de acá de Argentina. Lo podemos hacer en forma internacional, o sea, pueden comunicarse a través de la red de YouTube, personas que están en otros países del mundo, Totalmente. este, de Centroamérica y Europa y África y del lugar que quieran. El temita que tenemos es que no estamos muy cancheros con el idioma, entonces la transmisión es en castellano. Ya vamos a ir viendo cómo vamos tratando de poner subtítulos, demás, viendo cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Y son presenciales y son virtuales, o sea, porque también nos pasa, Argentina es un país muy extenso, o sea, no nos olvidemos que una provincia de Argentina tiene a veces el tamaño de un país de Europa, ¿no? Sí, exactamente. Yo soy mis ancestros italianos, ¿no? Y yo siempre comparo Santa Fe o la bota de Jujuy con Sicilia, por ejemplo, ¿no? Con Italia. Este, entonces tenemos dimensiones muy extensas territoriales. Entonces a veces nos encontramos con escritores o con emprendedores que pueden hacerse una entrevista, pero están en Córdoba y demoran para venir unas horas, tienen que movilizarse en vía aérea o vía terrestre. Entonces hacemos las presentaciones en forma virtual, ¿sí? Salimos todos, los tres, nosotros como conductores del programa y el invitado como invitado y le damos su lugar para que muestre sus libros, se muestre lo que hace y demás. Y la otra forma es presencial. Aquella gente que se puede acercar dentro del horario del programa, le hacemos una entrevista en forma presencial, que es lo que Claro, estamos haciendo, sobre todo con autores independientes, sí, independientes y autogestivos, que cuando hablamos de autor independiente, autogestivo, es el autor que se autoproduce. O sea, que busca eh, una editorial a la que le pedimos que nos genere en forma escrita y en formato de libro esto que nosotros tenemos escrito. O sea que nosotros contratamos a una editorial y pagamos nuestro derecho a tener un libro, ¿no? Por eso somos autogestivos independientes, porque no dependemos de alguien que nos llame y nos diga, Carlos, escribí de tal tema, quiero una novela de tal tema, o Inés, escribí un libro de cuentos que tenga que ver con cuentos de tal característica o tal género. Eso es muy importante también destacarlo. Y que Innovali
trabaja esta clínica, este laboratorio, digo yo, de redes para los escritores y para los lectores, porque también tenemos críticos literarios y demás que sí, tienen que la necesidad de tener sus páginas en las redes y demás para poder promocionar todo aquello que hacen. Innovalet abre las puertas a eso también, abre las puertas a sentirnos como parte de las redes sociales, o sea, de entrar en distintas plataformas, usar distintas sí. formas de comunicarnos, ¿sí? Otra de las ventajas en ese sentido y un poco también para fortalecer lo que estás comentando es que es gratis, ¿ok? O sea, Exactamente. Los encuentros son y, gratuitos. O sea, eh, pues y obviamente si quieren un asesoramiento individual y personal, eso es redituable, ¿no? O sea, tiene un costo. claro, Pero estos encuentros son un encuentro mensual en Editorial Duncan de 4 horas, con ejercicios gestálticos, con toda la información de redes, de cómo utilizarlas, cómo manejarnos en las redes, en forma gratuita. ¿Sí? Esto es muy importante destacarlo porque es un servicio, por eso te digo que hacemos patria también, porque es un servicio a la comunidad. Hay personas que no tienen acceso a contratar a un genio como vos en redes para que nos arme las páginas y demás. Yo voy a contar una anécdota sí, chistosa, ajá, que desde que estamos juntos en el streaming, yo utilizo la plataforma de Canva para hacer los flyers y demás. sí, Entonces subía unos flyers pésimos, espantosos, con unos colorinches que no podían ser. Y de que estás vos en Despertares, que estamos haciendo juntos, que somos un coequiper en el streaming, la gente que me sigue a mí en forma privada me dice: Inés, es impresionante lo que creciste, los flyers que subís a las redes promocionando el streaming. Digo, sí, bárbaro, estoy aprendiendo un montón. Los hace Carlos Cruz Vima, gente. O sea, esos flyers hoy confieso mundialmente que los hace Carlos Cruz Vima, que eso también es muy atractivo, entonces es muy para tener en cuenta para qué sirve esta clínica de redes para autores independientes y autogestivos, ¿no? Y para todo el sí, mundo, o sea, para todo el mundo. Y el mundo nos convoca. Ayer teníamos una conversación con vos sobre la IA, sobre la inteligencia artificial y sí, que viste que a veces nos encontramos con precisamente servicios que son un poco fantasiosos, que van, yo digo, psicológicamente van al niño de la persona. Quiero esto hoy para mañana. Y entonces claro. creo que Sí, tomando 4 clases para hacerme recanchero en inteligencia artificial, yo en una semana o en un mes voy a estar apto y voy a ser el gran creador de redes. No, tampoco es así. Es algo que lleva un proceso, que tiene un claro, tiempo, que tiene un claro. asesoramiento del especialista en redes. O sea que Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. sí, y que quede claro que cuando se hace no, no es mostrarse en las redes sociales por mostrarse, es mostrarse con intención. O sea, yo me Ujú, muestro con el objetivo de ofrecer mi libro. Yo me muestro en las redes sociales porque quiero ofrecer un servicio. Yo me muestro en las redes sociales porque quiero promocionar mi negocio. Yo quiero, ¿ok? O sea, en ese sentido, no es mostrarse en las redes sociales como lo hace todo, desde la lo mayoría de las estético. personas, exactamente. O desde Ujú, lo estético, porque tampoco es. O sea, ese, sí, tenemos de un varias extremo a facetas. otro, ¿Eh? exactamente. Entonces, Ujú, justamente a través de lo que es el mundo literario, te va a permitir de alguna manera poner un granito de arena en lo positivo para contrarrestar todo ese mundo. Y lo ujú, que y es como digo yo, o sea, yo no conocía en sí de cómo se producía un libro o de cómo llegar a un libro, pero ujú, estando acá también me permitió, y no solamente de la forma física, sino también de la forma digital. Y ujú, eso también es otro mundo más, porque los autores como tal también tienen sus derechos sobre sus obras y también no solamente sobre sus obras físicas, sino también sobre sus obras digitales. O sea, es decir, ese libro tú lo puedes vender digitalmente y también tiene sus derechos de autor. Y es ujú. tratado igual como si tuviera un libro físico.
Entonces, eso también me ha permitido conocer un poco más sobre las leyes que rigen acá el mundo literario en ese sentido, porque si bien es cierto, Argentina está adherido a la normativa internacional de derecho de autor, no la conocemos. Entonces, es bueno también, es bueno también conocer esa parte legal que el autor lo acompaña durante un proceso de creación y después de postproducción del libro. Bueno, y nosotros en Innovalit, allá vamos por el Innovalit 4.0, en el Innovalit 2.0 recuerdo que había escritores que comentaban que tenían como miedo de publicar a veces párrafos o algún cuento en las redes porque tenían miedo que le robaran la autoría. Sí, Entonces nosotros explicamos eso desde el lado psicológico, que ese miedo hay que perderlo porque uno como escritor tiene la posibilidad de patentar sus escritos. O sea, yo por ejemplo, una cosa es lo que es el número de ICBN, que es el número de escritor, de autores, que es la rayita que nosotros tenemos, el loguito que tenemos atrás en el libro, que es la inscripción, que es esta, ¿no es cierto? Que es esta partecita de aquí abajo, que eso sí, se encarga el tramiterío de la editorial, pero nosotros como escritores también podemos ir a escritores aquí en Argentina y con un seudónimo patentar todo aquello que nosotros escribimos. Entonces, cuando nosotros tenemos varios cuentos escritos, yo acostumbro a hacerlo desde muy jovencita. Todo, por ejemplo, yo tengo ejercicios gestálticos que son de mi creación. Entonces, ¿qué he hecho con ese ejercicio gestáltico? Como hay mucha gente que hace gestalt, no soy la única terapeuta gestáltica, ese fue una creación mía. Entonces, yo qué hice, lo patenté, hice el registro de autora y eso está registrado. Entonces, yo lo puedo compartir con quien quiera. Lo puedo compartir en un taller, lo puedo compartir en una charla pública, en una conferencia, porque no lo pueden quitar. Si alguien lo quiere publicar como de su autoría, no puede hacerlo porque está registrado en autores, a mi nombre con un sí. seudónimo. Entonces, bueno, en Y, ese momento y es se toman importante, sí, medidas legales y es importante aclarar también, Inés, que no solamente tienes los derechos de autor acá en Argentina, sino también en el mundo, ¿ok? en el mundo. Por- Porque la normativa argentina te permite que sea reconocido en otro país a través de ese escrito. Vos sabés que, hablando, haciendo este comentarito y ya vamos a ir cerrando, Sí, cuando yo ideo el ejercicio gestáltico este se llama la crisálida de la luz. Y sí. entonces me fijo por el título, para no estar sacando el título a nadie ni copiando nada de nadie, y me encuentro con un escritor, Pepe Llorens, un escritor español, que figuraba en Google con Crisálida de Luz. Entonces me comunico con él a través de las redes, te estoy hablando hace como 15 años atrás, que era Google o era el Facebook y nada más que eso. Yo Me me acuerdo que comunico con él y él me dice, yo utilicé Altavista. claro, acá era Facebook lo que había, vos estabas todavía Ah, en Venezuela. Entonces, me comunico con este escritor, él se comunica conmigo también y me dice, métele para adelante, Inés, tranquila, porque lo mío es Crisálida de Luz y es una novela, y lo mm, tuyo es La Crisálida de la Luz y es un ejercicio gestáltico, así que no tengas problema. Y me sí, mandó su libro por correo en ese tiempo. Me mandó su libro, que es un libro excepcional y que yo algún día voy a llevar algo al streaming para leer de él. Pepe Llorens, que ya no está entre nosotros, un escritor español, que a través de las redes quedó un grupo de amigos de Pepe Llorens de distintas partes del mundo que nos seguimos comunicando hoy a través de las redes. imagínate. ¿Ves? Entonces, bueno, esa es la magia de las redes también. Esa es la magia de las redes. Así que bueno, nos vamos despidiendo, Carlos Cruz Vima, agradeciéndote. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias también a ti por este espacio una vez más. Siempre encantado de compartir, siempre. Y a todos los que Bárbaro, nos están escuchando a nivel mundial, bueno, que también estamos por acá a su servicio y a su disposición. Y exactamente, también atento a las redes sociales porque nuestro próximo Innovali. exacto, ya viene. Bueno, yo volver a agradecer a todo el equipo de personas invisibles que están detrás de cada presentación, Alan Morales y César Salvatierra, que son fundadores y directores de la Confederación Internacional del Libro, organizadora de las ferias virtuales. En este caso, el host, que es Renzo, que es un host nuevo en el equipo de las ferias virtuales, así que muy agradecidos a él.
y a todo el equipo de host, que son los que se encargan de que las presentaciones salgan bien. A todos los distintos colectivos culturales que nos integran, que son Pilar, San Martín, aquí en Buenos Aires, El Hernautas, el grupo editorial Duncan, al señor Sebastián Dávalos y sobre todo a nuestro embajador Fernando Bustos Olzomek, que es embajador de las Ferias Culturales Internacionales en Argentina, uno de los embajadores. Así que damos cierre a esta clínica Bueno, para autores independientes gracias, en las redes muchas gracias. sociales y nos despedimos de Carlos Crubima agradeciéndole, deseando haber sido satisfactorios en este encuentro y haber cubierto algunas de las necesidades que nuestros eh, compañeros o seguidores en este momento están disfrutando. Así que muchísimas gracias. Au revoir à toi. Belle vie, belle vie. Merci, 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 merci beaucoup. Chao. merci. Chao, chao.